Ok, un placer, César, finalmente. Te he estado escuchando un tiempo y bueno, primera vez que estoy aquí, que voy a interactuar contigo. Ok, sé que estás en Venezuela, así que saludo desde aquí, desde Miami. Estoy acá en Estados Unidos, soy venezolano también. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado, me encanta Margarita. Quería irme para allá a vivir hace un tiempo, pero bueno. Eh, bueno, César, yo hace rato hice una pregunta, la puse en el grupo allí. Y básicamente estuve leyendo un poco, estuve leyendo el libro buenísimo que no sé si fuiste tú que lo recomendaste, Brillante Quietud. Y nada, ahí me surgió la duda, ¿no? De que eh, sé que en las tradiciones, yo no conozco mucho de términos sánscritos, ni quiero envolverme tanto porque tú sabes, ¿no? Quiero más experimentar las cosas que buscar tanto el conocimiento. Pero bueno, tengo la duda de he estado en esa práctica, si se quiere decir, y gracias a Dios me ha ayudado bastante el saber que no hay nadie, no hay, me he liberado bastante con eso de que no hay hacedor, que yo, lo que yo soy es conciencia pura, no soy un personaje aislado, un ser aislado, y cada vez lo siento más, o sea, ¿cómo te lo digo? Ha sido liberador para mí, ¿ok? De verdad, ha sido increíble, ¿no? Ya no me siento solo, estoy solo, pero no me siento en soledad, como dicen. Pero me surge la pregunta, en las tradiciones espirituales se habla de, por ejemplo, de la reencarnación, se habla de que de las basanas, ¿ok? Y esa es la pregunta realmente, ¿no? Si no hay nadie acá, no existe nadie, soy conciencia pura, soy el absoluto, ¿ok? Nublado por esta percepción del Alberto, del ser, que es una idea, lo tengo conceptualmente claro. Incluso en el día, en la práctica, me veo a mí, veo el cuerpo mío, veo actuando y es como que viera, observo mis pensamientos, emociones, toda la experiencia está pasando por la pantalla de lo que realmente soy, lo veo muy claro, ¿ok? De eso se trata, es liberador. Pero entonces me viene la pregunta, ¿no? Que escucho. Eh, si este cuerpo muere, que obvio muere, desaparece, ¿qué pasa cuando se habla de la reencarnación o encarnación, la continuidad? ¿Qué es lo que continúa? El ¿Ok? ego. Las bases. Ok, El ego y las basanas son lo mismo. No los puedes separar. Cuando el cuerpo desaparece y queda un cuerpo sutil, y ese cuerpo sutil contiene todo, todas las basanas, las tendencias. ¿Sí? ok. Y luego esas tendencias vuelven a vibrar y que quedan en estado como latente o potencial. Ujú. Y luego entonces hay un desequilibrio entre ellas, ¿ok? Empiezan a vibrar de nuevo y materializa un cuerpo. Y a través de ese cuerpo le da continuidad a las tendencias y las sigue fortaleciendo. O sea, esa es la persona o el individuo. Llaman el cuerpo sutil. Sutil, perdón. Ok. Si uno pregunta a cualquiera quién nació, la respuesta es yo. Si uno pregunta quién va a morir, la respuesta es yo. ¿Mm? Eso es un pensamiento. Ese es un yo pensamiento. ¿Sí? Por lo tanto, no es real, es un pensamiento basado en identificación con el cuerpo. Algunos lo llaman mente, otros lo llaman ego, otros lo llaman individuo, otros lo llaman persona. No importa cómo lo llamen, mientras entiendan de qué se trata, con eso es suficiente. Yo, entonces, la identificación con el cuerpo y se le va agregando la memoria, patrones de comportamiento, patrones de conducta, hábitos, ideas preconcebidas, conceptos, imágenes, deseos. ¿Sí? Todo eso va contenido en el yo. ¿Sí me sigues? Exacto, pero me surge la duda entonces. Las basanas, este cuerpo que yo estoy utilizando como
instrumento para percibir, como prisma para percibir el mundo fenoménico, por decirlo así, ya trajo, vamos a llamar así, por default, por defecto, trajo sus basanas, condicionamiento, cuestiones de los padres míos, de mis abuelos, enfermedades, lo que sea. Entonces, esa es la pregunta. Todo eso, ahora en lo que este cuerpo desaparece, no queda la huella, es lo que tú estás diciendo. Las basanas, sí, las Esas tendencias. huellas continúan eternamente. No, y el ego desaparece, las tendencias desaparecen. Esto muere aquí con este cuerpo muere todo. Sí. Y entonces la pregunta es, esto que traje o esto que estos cuerpos, estas basanas, ¿de dónde vienen entonces? Si vinieron de antes, Bueno, experiencias acumuladas en otros cuerpos. correcto, El correcto, cuerpo muere, las basanas continúan y luego materializan otro cuerpo de nuevo y se dan continuidad. Eso es lo que le da continuidad a la tradición, a la cultura, como lo quieras llamar. Es una repetición de un patrón de conducta. correcto. O sea, y entonces eso que se habla de el karma, de que qué pasa si yo tengo alguna experiencia o necesito más experiencia, al terminar este cuerpo muere todo allí o eso que tú estás hablando Si, sigue si se radica el ego, muere todo allí. correcto. Y le da la posibilidad, el sabio, la, la, la disolución del ego en un cuerpo en particular le da paso a nuevas posibilidades. Correcto. Y eso es lo que produce los cambios. Cambios en la cultura, cambios. Debido a eso, se producen los cambios en la cultura, en la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede manifestar un cuerpo donde eso ya no se manifiesta, es diferente. De hecho, el ego es un mal necesario. Si fue necesario, ya no es necesario, porque tiene estancado a la humanidad en una historia repetitiva absurda. El absoluto es el que decide, ok, por decirlo de alguna manera, no es literal, ¿ok? Es así como funciona la naturaleza. El absoluto decide erradicar el ego en el ser humano y trae todo de nuevo a un punto de equilibrio. ¿Cómo tú entiendes desde tu punto de vista, con la comprensión que tienes? Entonces, eh, no hay hacedor, nadie está haciendo, o sea, por decirlo así, este cuerpo vino a hacer lo que tiene que hacer en un sistema, se puede decir, de la divinidad, no sé. O sea que todo, tanto el verdugo, el que castiga, como la víctima, todos no son, simplemente es un juego divino. No, ¿Es sí, así? sí, no hay absolutamente responsable de nadie. Desde el punto de vista relativo, no se puede hacer responsable a nadie, ninguna especie, porque nada tiene libre albedrío, no existe, tan simple como eso. Por otra parte, no se puede culpar al absoluto, porque solo es el absoluto, todo está el segundo que va a culpar al absoluto. Y si solo el absoluto es, ¿cómo podría culparse a sí mismo? Aquí la cuestión de culpa simplemente desaparece. Este proceso o este fenómeno llamado liberación del ego no es personal, ¿sí? No es nadie que realmente tenga el mérito. Correcto. Pareciera que fuera personal, pareciera que fuera un individuo el que hace la tarea y pareciera que va a ser un individuo el que se beneficia de ello, pero no. Yo cuando El a fenómeno, veces, el fenómeno como tal no tiene libre albedrío. A veces yo digo, correcto,
Decir que el ser humano tiene libre albedrío es lo mismo que decir que el viento tiene la voluntad, tiene libre albedrío de soplar hacia el este o hacia el sur, a 10 kilómetros por hora o a 300 kilómetros por hora. Hay ciertos factores, elementos que son incomprensibles, o sea, pueden ser vistos, observados, pero comprenderlo como tal, No se puede. que influyen en el entorno y listo. Inclusive la posición de los planetas, todo influye, porque el parpadeo del hombre acá afecta lo que sucede en la Vía Láctea, y lo que sucede en la Vía Láctea afecta porque no está separado, afecta lo que sucede aquí abajo. Ya. Entonces, si en realidad lo que se conoce como realidad objetiva, el mundo material, la materia, es indivisible, es una masa indivisible de materia manifiesta. Todo lo que va apareciendo como nuevo existía ya en estado latente potencial, simplemente se materializa. Energía que está materializada, y una parte de esa energía está no materializada, está en estado latente o potencial o no manifiesto. Y esas dos formas de energía son indivisibles, son una energía, no son dos, es una, ¿sí? Que está parcialmente materializada y parcialmente en estado latente o potencial. Y esto, que es indivisible, tampoco es inseparable de aquello que es consciente de esa energía, esté en estado manifiesto o no manifiesto. Y si todo es una y la misma cosa, que entiende que todo esto es una y la misma cosa, las preguntas, el que lo entiende por conocimiento directo. Las preguntas acerca de nacimiento, muerte, destino, karma, libre albedrío, reencarnación, liberación, ¿ok? Simplemente la pregunta, el pensamiento no surge. Porque si solo el absoluto es quién se va a liberar de qué, si ni siquiera el absoluto puede liberarse de su propia manifestación porque no está separada de sí, ¿quién se va a liberar? Liberación no es para mí, es de mí, si no es para el yo, es del yo. El yo es el que tiene todas las preguntas. Correcto, El yo desaparece, no hay preguntas, por lo tanto no hace falta una respuesta. correcto. Sí, pero, ok, correcto. Ah, te sigo, te sigo. Bueno, con mi nivel de comprensión, ¿no? De hecho, entiendo que el tratar de despertar es darse cuenta que no hay ningún buscador, no hay nada que despierte. Pero la cuestión es, yo te escuchaba a ti en muchas ocasiones y quisiera es, ¿cuál es la comprensión desde tu nivel eh, para tú? Yo sé que ahí se acepta todo, pero desde tu nivel de comprensión en este maya o en este juego divino, no justificar, sino cómo, yo sé que la mente es muy limitada, ¿cómo ves, por ejemplo, que la misma absoluto cree a un verdugo, crea a un Hitler y eso se vea de manera positiva tal cual como es? Yo lo No, veo como que, no ok, se ve ni como positivo ni como negativo, se ve tal cual y como exacto, es y no se percibe separado de sí. A veces yo doy una explicación. Lo he visto porque es el mismo comportamiento, el cambio de comportamiento acá, el cambio de comportamiento en aquellos en donde el ego desapareció. ¿Ok? Si ves la naturaleza sin ninguna idea romántica, ¿ok? La naturaleza es competencia, supervivencia o una supervivencia basada en competencia. Esa competencia per se es violencia. correcto. Aquí el león, el tigre, aquí todo el mundo está corriendo detrás de alguien para comérselo o huyéndole a alguien para que no se lo coma. ¿Ok? Así que hay violencia. Y cualquier idea romántica de la luna, del amor y todo lo demás, aquí no hay espacio para ello. Ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo desde tu comprensión, si eres buscando para ser comido, puedes mantener esa belleza, ver esa belleza, aunque te están
está siendo perseguido, por decirlo así. Yo entiendo Bueno, ya hoy en día el ser humano, a menos que tome un riesgo, el ser humano no está en la cadena alimenticia de nadie, prácticamente. Hoy estaba leyendo unos papeles, como dicen por ahí, que pareciera que confirmaran ciertas teorías que ya existían antes, o sea, que se van reafirmando. O sea, el tiburón no le gusta al ser humano, al león no le gusta el ser humano. Cuando yo estuve en África, íbamos a los campamentos y la gente de los pueblos, de las villas, decían que no, que si un león huele al ser humano, ok, simplemente se va por otro lado, no está interesado para nada en comerse un ser humano. Ahora, si el ser humano, si el león está distraído porque está cazando una presa, ok, sus sentidos están enfocados en la presa y no percibe al ser humano, ok, y el ser humano está cerca por cuestiones territoriales de supervivencia, por miedo a que le quite la presa, ¿verdad? Como lo ve como una amenaza, entonces va y lo mata, pero no porque realmente se lo quiera comer. Sea, hoy en día el ser humano, yo creo que no hay nada realmente que lo amenace, a menos que sea un fenómeno natural extraordinario como un volcán, un terremoto, un tsunami o un tornado, ¿vale? claro. O que sea tan imbécil y se ponga a nadar en un sitio que esté infectado de tiburones o lo que sea. ¿No? Y sucede un accidente. Ahora bien, entre ese sistema de supervivencia basado en competencia y violencia, eso mantiene un equilibrio en la naturaleza. Perfecto. ¿Ok? En el ser humano pareciera que no, que ya no. ¿Sí? Ese sistema de supervivencia se convirtió en sistema de autodestrucción de sí mismo y del entorno. ¿Sí? Entonces ya no mantiene un equilibrio. Por ende, el ego tiene que desaparecer y eso pone otra vez al ser humano en un estado de armonía con el entorno. Y ya no es competencia y no es violencia. ¿Sí? Es convivencia y cooperación, como lo hacía antes, ¿sí? Cuando el ego no se había ido de las manos, por así decirlo. Entonces pareciera que fuera una especie de intento del absoluto, aunque para mantener un equilibrio dentro de su propio ecosistema, aunque va, sí, tu ego por aquí, tic, 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 tic. ¿Mm? O sea que es necesario el... Obviamente, sin ego el sentido de dualidad no existe. La vida sucede en una aparente dualidad, en una aparente relación sujeto-objeto. ¿Sí? El ser humano, cuando acaba el ego, se sabe que esa relación es ilusoria. Es decir, yo sigo hablando contigo, pero sé que estoy hablando conmigo mismo. Correcto. Y esa belleza de la que tú hablas es la que se percibe sin ego. ¿Sí? Donde si todo es lo que yo soy, entonces lo que le niego al otro me lo niego a mí, lo que le doy al otro o lo que le hago al otro me lo hago a mí. Entonces, Ahí, eso se podría considerar un cambio en el comportamiento que si quieres puedes llamarlo evolutivo. El ser humano se convierte en una especie diferente en el sentido de que cambia el comportamiento. correcto. Y aún así, hay la aceptación de que si vas a ser devorado, bien sea por un león o por un asesino o por un tirador o por lo que sea, aún ahí hay belleza. Puedes verla, por supuesto, con esa comprensión. No, No belleza, no sé si lo, me la, gusta, pero hay aceptación. Es lo que te, es lo que es la cuestión. bueno, si, en caso ni se aceptaría ni se rechazaría. Si un perro, generalmente hay algo que sucede allí que es un fenómeno extraordinario, que el entorno percibe la vibración del ser humano libre de ego, ¿sí? Y lo deja, y simplemente lo dejan quieto, simplemente lo dejan quieto. Ramana Maharshi vivía en Arunachala todavía había selva, y él vivía en perfecta armonía con el entorno. ¿Sí? Inclusive los animales, su comportamiento para con él era completamente diferente que para otra persona. Incluso se decía que demostraban cierta inteligencia
delante de él. Los únicos que podrían estar en contra de él eran los humanos, pero no el resto de la naturaleza. La naturaleza entiende, correcto. de- porque hay una comunicación o un lazo entre ellos. Hay un video de un señor en África que no le muestra miedo a los animales, y los animales como tal, el animal no se lo espera, ¿sí? Y como no se lo espera, no haya qué hacer. Y si le viene un elefante encima corriendo para atacarlo, él levanta las manos, le dice, y no le demuestra miedo. El Exacto. elefante se queda para atrás, como diciendo, bueno, ¿y qué es este? ¿Quién es este? El ser humano se convierte en completo, absolutamente inofensivo para su propia especie y para el resto. Y si tiene que matar para comer, o sea, no tomaría de la naturaleza más de lo que necesita. Porque si un esquimal pierde el ego, no le vas a pedir que se convierta en vegetariano porque a lo mejor nunca ha visto una Ujú. zanahoria. Exacto. Sí. Es que es difícil de, a veces con esta mente dual, pues es difícil a veces esa comprensión, ¿no? De Eh, ver, de Difícil, no, ver, es imposible. tratar de buscar la aceptación. Por ejemplo, no en mi caso, pero sí cuando ves las personas en Ucrania que están pasando lo que están pasando y en otros países, inclusive en Venezuela, en muchos, que están pasando por ese momento tan difícil muchas veces y que todo apunta a que eh, tiene que ser así, ¿no? Para nuestra evolución. Ahí es donde viene la pregunta. O La sea, ¿tú evolución- crees? ah, es- Desde el punto de vista relativo podemos hablar de cualquier cosa. Desde el punto de vista Claro, subjetivo, claro, no hay preguntas para nada. ¿Sí? Y si hay evolución, no soy yo el que evoluciona, porque lo que yo soy claro, en esencia es completamente inafectado, ni evoluciona, ni involuciona, ni aprende, ni de hacer nada. Simplemente es inteligencia pura. correcto. Lo que pasa es que la palabra Dios, la palabra divinidad, se le ha dado un contexto bueno, positivo, porque Sí, es la misma que hace que el león se coma una presa, es la misma que hace que una tarita de esas, ¿cómo se llama? El praying mantis, ajá, antirreligioso. sí, la amante religiosa se coma al macho después que dice, bueno, ¿qué clase de Dios crea este? Tiene que estar loco. O sea, que desde el punto de vista como carne no Es somos que irrelevantes. todos los puntos de vista son una perspectiva y esa perspectiva es prácticamente personal o individual. Y lo que estamos hablando del conflicto entre ser humano es el conflicto entre perspectivas, entre puntos de vista, ideas, creencias. Sí, conflicto entre patrones de conducta que como no se parecen a mí, entonces tienen que ser erradicados, todo el mundo tiene que ser como yo, una cultura en contra de la otra, una tradición en contra de la otra, una política en contra de la otra, una raza en contra de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso como mecanismo de supervivencia. Correcto. La No, mayoría, aclarado. en la mayoría de estos casos es por la supervivencia de una idea, obviamente con la cual yo me identifico. Los conflictos entre religiones, los cristianos contra los musulmanes en contra del otro. Todas las culturas son diferentes, pues que sean diferentes. Exacto. Pero siempre hay alguien que piensa que es lo mejor para todos y trata de imponer esa creencia en el colectivo, ¿ok? Y genera una cultura basada en eso. Cultura, un culto. ¿Sí? Oh, Sistemas políticos autoritarios, sistemas religiosos autoritarios, ¿sí?
Uno quien decide, por ejemplo, absurdos como este. No lo estoy juzgando, pero sí es un absurdo. Desde este punto de vista, es un absurdo. Sí, ya no tiene sentido. Eh, ah, ¿Cómo se llama el científico Hawkins, el que estaba en la silla de ruedas, paralizado, que hablaba por medio de una Steve- computadora? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ujú, Ok, alguien sale y dice que él era el hombre más inteligente del mundo. Ah, bien, ¿y quién lo calificó para decir que era el hombre más inteligente del mundo? Tiene que ser más inteligente que él. Ok, entonces el que dice que él es el más inteligente del mundo no puede ser el más inteligente del mundo, sino el que ujú. sigue. Sí, correcto. ¿Dónde está? Exacto, o sea, ese punto de referencia, ¿de dónde sale? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué realidad tiene? Entonces el ser humano vive allí, en el mundo de las ideas, el mundo de las creencias, Correcto. los conceptos, ¿sí? De sus propias perspectivas que son completamente limitadas, son puntos de vista completamente personales. ¿Sí? Es un pedacito de la comprensión total, si es que hay comprensión allí. En tu propio, solo es un comentario, solo para saber, no, no tienes que, pero en tu propio punto de vista personal, bueno, de lo que tú eres, ¿tú consideras que la autorrealización del ser humano o el despertar, por llamarlo de alguna manera, del ser humano, es primordial para nosotros mantener la especie o mantener, o porque yo te lo digo, con mi mente limitada, yo veo que si el mundo no despierta, no sé qué, vamos al colapso, ya se ve. No Sí, solamente es una, la pregunta también, la pregunta es desde el punto de vista relativo, desde el punto de vista absoluto no hay otro, correcto, no hay otro que vaya a despertar. O sea, se sabe que correcto. el despertar es de la idea de que hay alguien que tiene que despertar. Si tú despiertas de esa idea, no hay otro. O sea, si desaparece el ego, esa pregunta simplemente no surge. Correcto. Y hasta cierto punto, ¿ok? Esa forma de aproximarse al tema lo mantiene alejado a uno de su propia realidad, ¿sí? Porque el interés es acerca de algo. Y el interés acá es acerca del alguien. ¿Y quién es ese alguien que está interesado acerca de algo? El algo obviamente debe ser un sujeto, un objeto, perdón. El objeto puede ser físico o puede ser intelectual, una teoría, cierta forma de conocimiento, una filosofía, ¿sí? Una creencia. Ese es el objeto. Aquí el interés es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? O sea, ¿quién es el que pregunta? Ujú, Si se indaga, desaparece. Desaparece la pregunta. ¿Y quién queda dónde queda el espacio para una respuesta? ujú. Todos pasaron por allí, todos los santos fueron pecadores antes de ser santos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mismo Ramana, que se consideraba un santo perfecto, un sabio perfecto, cuando lo golpearon en las piernas con un palo que entraron a robar en el ashram y atraparon a los que lo hicieron, a los ladrones, y la policía le pidió que señalara, que los acusara. Él simplemente dijo, encuentre usted a aquel que yo golpeé en una vida anterior y cuando lo encuentre se lo llevo preso. Es decir, que todos pasamos por ahí. Todos de una u otra manera ejercitamos esa forma de comportamiento. Inclusive dentro del movimiento del ego hay una parte que es altruista, pero hoy en día se muestra prácticamente en su mínima expresión. Pero como está el ego, que es identificación con ello, está el yo, que es altruista.
Y el yo que es altruista, entonces está en conflicto con el otro que no es altruista, que es egoísta. ¿Sí? Pero el altruismo sigue siendo egoísmo porque está basado en identificación, si hay identificación con él. Ah, entonces yo soy bueno y tú eres malo. ¿Sí? Yo doy y ayudo y tú no. Y de una u otra forma, eso me hace mejor que tú. Ah, una pregunta ya finalizada. ¿Tú escuchas voces en tu cabeza? Ah, ¿Tú escuchas voces en tu cabeza? ¿Tú tienes? sí, pero no me preocupa. Ok. La mayoría de las voces en mi cabeza son las voces de la gente que pregunta. Yo tengo un parloteo en la cabeza y yo digo, Ah, no, mis pensamientos, mis pensamientos son, prácticamente los escucho y a quién yo le hablo, a quién, yo digo, es el ego hablándole a lo que yo soy realmente. no, hay un tipo de pensamiento que no necesariamente carga el ego. O sea, el ego, si el ego desaparece, desaparece dentro del proceso mental, porque ya no se considera un ente, simplemente es pensamiento, es conocimiento. ¿Mm? Cuando piensas, piensas en tu idioma, y a lo mejor Exacto, si vives en los Estados Unidos, te acostumbraste al idioma, pues pensarás en inglés, ¿ok? Está muy bien, pero el idioma es conocimiento, es algo que recuerdas. ¿Mm? No sé, cálculos matemáticos. No sé si tienes algún tipo de profesión mecánica, arquitecto, ingeniero, abogado, lo que sea. Eso es conocimiento. Ese pensamiento es completamente inofensivo si no hay un ego que reclame que sea de él. si no está asociado al cuerpo. Si no está, no. Bueno, no puedes desasociar al pensamiento del cuerpo porque ahí se refleja. Realmente el cerebro no piensa. El cerebro recibe un impulso electromagnético y en ese y el que produce una actividad neuronal que se traduce como la imagen o el pensamiento o la palabra o el recuerdo, lo que seas. El hecho de que aquí pongo un aparato y ahí se refleje la memoria, no quiere decir que la memoria esté en esa parte del cerebro. Como el cerebro se puede dañar en ese sitio, se dice que la memoria entonces, se piensa que la memoria, pues esa parte del cerebro es responsable. Es como que si se dañara ese circuito y no llega la información, por lo tanto no puede reflejarse la memoria allí. ¿Me sigues? Correcto. Eso, todo surge pues, yo puedo explicarlo, pero si lo van a entender. Hay una energía que está ahí, que es lo nuevo, lo potencial, ¿ok? Pero hay un espacio donde está contenido el pasado también. Ahí está contenido todo, colectivo, no es tuyo o mío, la memoria colectiva, ¿ok? Y eso puede también que se cuele, eso es lo que se cuela. ¿Mm? ¿Sigues? Como, Correcto. como reencarnación, como tú lo quieras llamar. ¿Ah? O sea, lo que los místicos hablan de que la fuente, de que Dios, Pero todo todo eso, el conocimiento. todo eso pasa por unos canales que son invisibles para los humanos y hasta donde yo sé, no hay un instrumento de medición para verlo. Y por esos canales, esos impulsos electromagnéticos, si se quiere, llegan al cerebro, bien sea condicionados o incondicionales, o viejos o nuevos, ¿sí? O del pasado, o simplemente una especie de revelación, algo que se revela nuevo, ¿ok? Los científicos hablaban, ¿no? De los campos morfogénicos o morfogenéticos, algo así, ¿no? Que no se sabe, los animales lo comparten también y hay prueba de ello, ¿no? Es increíble que un animal aprende algo en un sitio y los otros en otras partes también lo captan de manera. Eso lo ve uno sin saber cómo lo ve uno. O sea, todo eso se revela, se hace obvio, porque está dentro del campo de tu percepción como conciencia absoluta. Sin la necesidad del intelecto, sin necesidad de la mente, sin necesidad de nada, con que seas lo que eres, que ya eres lo que eres,
¿sí? O sea, si la idea de ser desaparece, todo eso simplemente se revela. correcto. Lo sientes, ¿sí? Como el pensamiento va de aquí para acá, de allá para acá. ¿Cómo funciona? Lo ves operando dentro de ti. Tienes acceso, es decir, eres capaz de percibir, si la mente está quieta, capaz de percibir esa energía potencial no diferenciada, ¿ok? De dónde surgió todo esto. Puedes ver ese espacio de estupidez, de ignorancia, donde todo está guardado. Y puedes ver cómo de ahí, puedes diferenciar que de ahí viene lo viejo y de otro lugar viene lo nuevo. ¿No? Y la fuente de lo viejo y de lo nuevo y de la fuente, la manifestación es tu propio ser. Esa conciencia absoluta, aquello que veo, como lo quieras llamar. Y aun cuando el sabio lo sepa, no le gusta mucho explicarlo porque no lo va a entender nadie. Correcto. ¿Eh? Por eso le llevan los libros al sabio, porque solamente él sabe lo que está diciendo. La gente pregunta y como lo sabe, responde, pero no lo vas a entender, lo vas a creer. O pueda que tenga sentido, que intuitivamente diga, bueno, sí, como que sí. A la ciencia puede confirmar mucho de ello. Lo que la ciencia nunca va a confirmar es la existencia de la conciencia porque no puede ser medida por ningún instrumento. No hay nada que pueda ver al observador último. No hay otro observador que el observador último. Es la mente la que aparece como el observador. La mente limitada tratando de buscar, estudiar lo ilimitado que no puede. Le puedo aplicarle cualquier cantidad de cosas, pero Finalmente, la mente, que es la que lo llama, muy bien. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, gracias por su opinión, pero se va con las manos vacías, porque tiene que creer en lo que yo estoy diciendo, correcto. o no. Si no cree, entonces el debate nunca se acaba. Si me cree, el debate se acaba, pero igual se va con las manos vacías. Los dos se van con las manos vacías, el que me crea o el que no me crea. Y la mente está satisfecha intelectualmente, temporalmente. Pero esa estado de satisfacción, al ser temporal, va a crear de nuevo otra pregunta, ¿sí? Ah, ok. Si no es la reencarnación en el karma, si no es el karma, el destino, si no es el destino, el libre albedrío, si no es el libre albedrío, es el tantra, si no el yantra, si no los chakras, si no la kundalini, si no los extraterrestres, si no la energía, si no, y ese círculo vicioso no se acaba nunca. Solo se acaba cuando el que pregunta desaparece. Correcto. En el libro que yo estuve leyendo, que recomendaste, muy bueno, me encantó, me ha encantado, todavía lo estoy leyendo, habla de esa parte, ¿no? Que para mí fue muy reveladora, que quien está buscando despertar está en el sueño, es el sujeto que está soñando, no el soñador. Y quien despierta Es parte no, de jamás la, puede, es parte de la ilusión. Quien quiere exacto. conocer a la realidad es parte de la ilusión, no la puede conocer nunca. Y todas las herramientas son las mismas que está buscando con la mente en el sueño. O sea, entonces, quien despierta es el que está, que en este caso, por supuesto, no tienes tú la capacidad, llegas a un límite con el intelecto.
correcto, ya listo, y sueltas ya y dejas todo en manos de la divinidad, de lo que, o de, Y todavía eso es un argumento de la mente, sí, claro, que lo va a dejar en las manos de alguien. Uno es ese alguien. uno es ese. Sí, por decirlo de una manera, sí. Siempre todo eso refuerza que uno se mantenga en el sueño. La búsqueda por la liberación es una pesadilla. Sí, tú lo dijiste y yo lo leí. Hay un programa que vi que se llama, que estaba en las redes sociales, en YouTube, que se llama Samadhi, que son 3 capítulos que están en español, bueno, muy revelador. Y hablaba de eso, que cuando comienza el buscador, comienza la pesadilla porque la conciencia está perdida en los laberintos de la mente, atrapada para siempre. Esa conciencia debe ser relativa. La conciencia absoluta Sí, sí, la relativa. sigue estando fresca como una lechuga. Sí. No, tú puedes hablar un poquito de esa conciencia relativa. O sea, porque si todo lo que hay es conciencia, no hay más nada. ¿Qué es la conciencia relativa? Es un reflejo Y ahí de lo entramos, que hay afuera. ahí entramos en una cuestión de semántica. Esa conciencia relativa es el reflejo de la conciencia absoluta, es el yo soy. Esa seidad, ¿sí? Es conocimiento de ser. Sí. Algunos lo llaman conciencia, otros lo llaman mente. Cuidado. Mm, Es ese reflejo el que se identifica con el cuerpo. El correcto. absoluto no necesita nada. O sea, la conciencia relativa no es el ego, ¿no? Por citarlo de una manera. Si está identificada con el cuerpo, pareciera ser un ego. Si no, no. Pero sigue siendo condicionada, sigue siendo, no es la absoluta. Sí, no. Esa conciencia es la que pierde la condicionalidad, no la conciencia absoluta. Ahorita sabes qué eres, ¿verdad? Correcto. En el sueño profundo no sabes qué eres. O sea, que ese ser que sabe ahora qué es y que luego no es, no puede ser real. Correcto. Lo primero que surge en la vigilia es ese ser consciente, vamos a llamarlo así. Ahora es consciente y en el sueño profundo es inconsciente, es decir, desaparece. Correcto. Desaparece quiere decir está allí, dormido, pero está en estado latente o potencial, es decir, tiene la posibilidad de aparecer de nuevo. Y cuando aparece de nuevo, aparece cargado ¿de qué? De lo que estábamos hablando ahora, de Ujú. de toda su preconcepción. ¿Ah? ¿Y dónde aparece y dónde se refleja o se manifiesta eso? En un cuerpo. Correcto. Ese yo o yo soy no es un pensamiento, es muy sutil. Aparece ese yo soy, ese ser consciente, ¿ok? A lo que aparece el ser consciente, hay conciencia de cuerpo, porque se empieza a percibir, los órganos del sentido se despiertan, ¿ok? Se empieza a percibir el cuerpo, se empieza a percibir el mundo a través del cuerpo y luego sucede la identificación con el cuerpo. ¿Me sigues? Correcto. Hay un periodo de transición, ¿ok? Donde esa seidad estaba en un estado puro. Es lo que llaman conciencia pura. El absoluto no es ni puro ni impuro, ¿sí? Simplemente es. Si lo llamo puro, yo le estoy dando un atributo, una característica, en realidad no tiene. Entonces, esta seidad es el reflejo perdón. ¿Me sigues? Correcto. Digamos que este es el cuerpo, ¿ok? Este es el cuerpo, ¿ok? Y aquí está el absoluto. Digamos que el cuerpo sirve de espejo. El absoluto prende la luz, por decirlo de alguna manera, Ujú. ¿ok? La luz se proyecta en el espejo, ¿ok? Y se refleja a sí mismo, si es el reflejo Correcto. de la proyección de la luz del absoluto.
¿Ok? Por lo tanto, no es diferente al absoluto, simplemente que uno es real y el otro es ilusorio. Correcto. Yo me veo en el espejo, ¿ok? ¿Cuál de los dos soy yo? Pues los dos. Uno es real Correcto. y el otro es la proyección. ¿Mm? La diferencia es que el absoluto proyecta el espejo, la luz y el reflejo. Entonces, Pero es a nivel del reflejo. Entonces, algunos llaman a ese reflejo, a esa seidad, a esa conciencia de ser, a ese yo consciente, lo llaman conciencia y otros lo llaman mente. Da igual cómo lo llames. Lo importante es que la explicación que te acabo de dar sea entendida. es lo que estoy tratando. O sea, es No importa si como entiendes el... la explicación, no importa cómo lo llames, porque si entiendes la Correcto. explicación, tienes que darte cuenta que es tu conocimiento directo diario. Simplemente que no le hemos puesto atención porque no nos interesa. Me interesa más Correcto. lo que surge después del ego, el trabajo, el dinero, el futuro, ¿me entiendes? No sé, el- mi progreso, mi evolución, mi potencial, sí, ya, y ahí me pierdo en la cabeza y nunca le pongo atención a esto. Entonces, es el conocimiento de mi existencia. Exactamente. El que realmente sabe qué es, ¿ok? Es el absoluto. Correcto. Es el conocimiento de existir, de ser. Pero yo soy el que sabe qué es, no el conocimiento de ser. Mucha gente se queda en identificación con esa conciencia yo soy. Y muchos piensan que eso es la realización o el autoconocimiento. Eventualmente ese yo soy desaparece o no desaparece, ya no se percibe. Desaparece quiere decir como la existencia absoluta, como el ser en esencia, como lo que uno es en esencia. Exacto. Continúa como todo continúa, pero Correcto. ya no se percibe nada como separado. Cuando uno escucha términos como desaparece o no existe o no es real, quiere decir que no existe como separado y desaparece la idea de que tiene existencia separada. Realmente, la ilusión nunca apareció, porque siempre fue. ¿Me sigues? Sí, sí. La ilusión es el absoluto, entonces, ¿qué surgió? ¿Qué se sostiene? ¿Qué es atestiguado y qué se disuelve? Por eso, desde el punto de vista del absoluto, todas estas preguntas simplemente no surgen. Correcto. Entonces, uno va preguntando acerca de esto y lo otro, y esto y lo otro, simplemente para agotarse. ¿Sí? Uno le llega al autoconocimiento básicamente por agotamiento, Exacto. porque el intelecto mismo que estás utilizando para entender algo, el intelecto mismo te va a decir, por aquí no hay. Ya, ya me está pasando. Llevo ya años y ya Entonces, estoy ya. entonces se va generando como cierta madurez, si se quiere. ¿Ok? Entonces, yo Pero digo, disculpa, hay gente que ya, muchos maestros hablan, eso es lo que yo, claro, me imagino que es por maestros, que hablan de que no a la práctica, no al conocimiento, pero yo creo que sin esta práctica que yo he hecho, esta lectura, no sé si hubiese, inclusive he llegado a tomar algunas hierbas sagradas, y yo siento que sin eso, no sé, quizá estoy equivocado, porque quizás lo que yo soy, el absoluto es el que me está llamando, impulsando. Porque yo llevo años con problemas de ansiedad desde pequeño. Mi mamá me llevó, cuando yo tenía 8 años, me llevó al psiquiatra, porque 7, 8 años, porque yo lo que estaba teniendo era que yo no me veía en el cuerpo. Yo decía, cómo yo estoy aquí y no puedo ver lo que piensa mi mamá ni mi papá? Empecé a pasar por una crisis y le dije a mi mamá que yo no lo sabía cómo explicar. Me llevaron a un psiquiatra, el psiquiatra, está bien. O sea que desde los 8 años yo he estado, claro, me perdí en el mundo y todo esto, pero me doy cuenta de que sí me ha ayudado
la parte intelectual, ¿no? La comprensión, que ya me doy cuenta que ya no tengo que soltarla, ¿no? Mm. Es que así es como funciona. Por eso digo, por ahí pasaron todos. Por lo tanto, cada quien está en el camino exacto y correcto. No hay un camino que uno puede decir, todos los caminos conducen a Roma. Es decir, todos te van a llevar a la conclusión de que ni por la mente, ni por el intelecto, ni por ningún lado le llego. ¿A dónde le voy a llegar? ¿Quién va a llegar a dónde? A lo que uno es. Entonces, en realidad no hay que hacer nada para ser lo que ya uno es y no hay que hacer nada para llegar a saber, ¿ok?, que uno es lo que uno es. En realidad no. Pero eso lo entienden muy pocos. ¿Ok? En la mayoría de los casos, alguna acción consciente o deliberada tiene que llevarse a cabo. ¿Entiendes? Llámese rendición, llámese indagación, ¿m? Llámese acción desinteresada o lo que sea. Serían los tres caminos directos. Se habla generalmente de dos. Generalmente no hablo de la acción desinteresada, pero sí, donde se crucifica el sentido de hacedor. ¿M? Entonces realmente, ahora, si se trata de quedarse mentalmente quieto, entonces, ¿cómo se puede decir que quedarse mentalmente quieto es un esfuerzo o una acción? Ahí es donde el intelecto, hasta ahí llega el intelecto, ¿sí? El intelecto mismo te va diciendo, ya va. ¿Cómo que qué cosa de hacer de qué? ¿Esfuerzo de qué? Como estoy acostumbrado al esfuerzo, ¿ok? Entonces se sugiere la indagación. Con la indagación cesa el esfuerzo, porque cesa el pensamiento. Mantiene la mente quieta. Esa mente que está quieta, que sigo siendo yo, César, no estoy pensando, yo estoy mentalmente quieto. Ese pensamiento yo está ahí solo. Quieto quiere decir no está asociado con otro objeto, con otro pensamiento. Y cuando está quieto, cae por su propio peso. De hecho, va a ser absorbido por una especie de corriente que se va a manifestar, se va a revelar desde adentro y lo absorbe, que es la misma que lo materializó. Sí. Entonces, una persona que va escuchando esto, una persona que se le dice que solo el ser es, ¿okay?, que la pregunta acerca de práctica o esfuerzo simplemente no surge. O sea, el entendimiento de lo que le están diciendo, la obviedad de lo que le están diciendo, ¿no?, es tal que su mente simplemente se queda quieta. Hay unos que no hace falta que le digan nada, sino que estar cerca de la persona que sabe lo que está hablando, ¿okay?, donde una vibración de una frecuencia muy elevada está ahí emanando, eso de por sí hace que, que el ego desaparezca, o por lo menos que la mente se quede quieta. Uh-huh. Ahora, esa Neoadvaita, como hablaba esta mañana con alguien, no recuerdo con quién, creo que fue con Tirso, es muy peligroso porque se puede conseguir hasta en la agresividad del Advaiting, ¿sí? Y puede que justifique un ego Advaita, ¿sí? Y que justifique su propia estupidez. ¿Acepte? Se aferra al concepto de Advaita, es muy vacío, no tiene fundamento eso. Son versiones que So, van sur... ese no Advaita podría ser como la misma distorsión del cristianismo o del budismo, o sea, siempre sucede lo mismo, ¿sí? Aparece Exacto. alguien que habla de manera clara, lo explica, lo expone, y entonces vienen los custodios de la verdad, ¿ok? Los sacerdotes Advaita, vamos a llamarlo de esa manera, que hacen su propia interpretación, es decir, están confundidos y confunden aún más a aquellos que ya están confundidos y crean una historia extraordinaria.
Y tampoco puedes culparlos, ¿sí? Exacto. Sí, así estamos todos, hemos estado todos. O sea, yo puedo hablar de ellos. Ahora, pregúntame si tengo algún problema con ellos. Pues no, porque yo sé que él no puede hacer nada y a mí no me afecta. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Ese estado que se llama autoconocimiento, ¿ok? Está inclusive más allá de la no dualidad, porque para aceptar el concepto de no dualidad tengo que aceptar el concepto de dualidad. ¿Sí? Exacto. Ni siquiera testigo y atestiguado, ni siquiera conciencia y manifestación. Por eso se llama el estado donde los pensamientos, conceptos, ideas simplemente no son, simplemente se es. No se sabe nada, ni siquiera se sabe que no se sabe nada. Hasta ahí podría llegar yo. Ahora, pregúnteme, ¿cómo se le explica ese estado? ¿Ok? ¿Cómo se explica ese estado? ¿A quién se lo vas a explicar y cómo? Por eso el sabio insiste, ¿ok? En que te quedes quieto para que tú tengas tu propio conocimiento. ¿Sí? Y ya dejan de preguntarme tanto. El silencio. Oye, vi un video, yo nunca había escuchado, no sé si tú has escuchado, de un místico que se llamaba Meher Baba, creo que era, en la India, Sí, que sí. tuvo 40 años sin hablar, en silencio total, y las enseñanzas eran sin hablar. Bueno, sin hablar no quiere decir sin pensar, ojo, No, pero no hablaba con las personas verbalmente. no sé, Me quedé, no yo sé, nunca había oído hablar, no está en sé. YouTube y Hay otro, me hay otro, sorprende. hay otro que hizo voto de silencio por 10 años y cuando salió del cuarto había escrito 10 libros. ¿Qué clase de silencio es ese? Supuestamente el silencio. No, la gente confunde la quietud mental con silencio. Nadie se puede quedar en silencio y silencio no es una cosa que tú puedas hacer. Silencio solamente, el silencio simplemente lo puede ser. El silencio siempre está allí. Pues se le llama el trasfondo ininterrumpido de silencio. Está allí, aquí y ahora. Y es nuestra realidad. ¿Sí? Entonces la mente puede estar quieta o activa. O sea que ese silencio mental no es real. Es quietud mental. Que la mente no se mueve. Esa seidad, ese yo consciente, está libre de pensamientos, incluyendo el pensamiento yo soy el cuerpo. Es cuando ese pensamiento colapsa, es cuando ese pensamiento colapsa en que se revela el silencio real. E intuitivamente se sabe que esa es mi verdadera realidad. Todo lo demás es mi ilusión, porque uno es la ilusión y la realidad, lo absoluto y lo relativo. Ahora, si no son dos, aunque este es el punto que estábamos hablando ahora, donde todos los conceptos, ¿ok? Colapsan, ¿sí? Se cancelan. Ilusión y realidad se cancelan. Conciencia y manifestación se cancelan. Relativo y absoluto se cancelan. Forma y sin forma se cancelan. Dualidad y no dualidad se cancelan. Diferenciación y no diferenciación se cancelan. Identificación y no identificación se cancelan. Entonces que al darte cuenta que no eres el cuerpo, ya no hay nada. O sea, todos los problemas son del cuerpo, todas las
búsqueda, todo es del cuerpo. No, no soy el cuerpo, quiere decir, es súper interesante. Bueno, vamos a ver si algo sale de aquí, porque hemos hablado, tocado cualquier cantidad de temas. A mí no me importa elaborar de ello, pero si dices que no soy el cuerpo, estás negando un aspecto de ti mismo. Si dices que no eres, que eres el cuerpo, niegas que eres el absoluto. Y si dices que eres el absoluto, niegas que eres el cuerpo. Entonces tengo lo que soy y tengo lo que no soy, y seguimos teniendo dos. Sí, 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 correcto. No, no, es que es complicado. Las palabras, ¿no? No, es que no hay otra forma de acercarse sino por el proceso de negación. No soy esto porque lo veo, llámese exacto. el cuerpo, el mundo. No soy esto porque lo veo, llámese el cuerpo. No soy esto porque lo veo, llámese la mente, el pensamiento, el intelecto, y así voy. No soy ni siquiera el que dice que no soy. Y no soy ni siquiera la nesciencia, que es donde está colectivamente la memoria colectiva, porque también la veo. Entonces, lo que queda como residuo a lo que descarto, todo eso, digo, eso es lo que soy. Perfecto. Pero cuando sabes que eres esto, esta esencia, esta fuente, aunque dices, ya va, ¿y ahora qué hago con lo que no soy? Porque no me lo puedo sacar de encima, porque no está separado de mí. Y tampoco lo veo que esté unido, porque no veo el cable que lo empata. ¿Sí? O sea, si no hay separación y no hay unión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que soy y qué es lo que no soy? El espacio donde aparece todo, donde aparece toda la experiencia. Toda la experiencia no lo son. No, ahí es lo que te quiero decir. Tienes que llegar al estado más allá de la no dualidad también. Si todo está dentro, si no hay nada separado de mí, entonces Correcto. yo soy todo. No, exacto, no puede haber experiencia tampoco, correcto. Correcto. Es como decir, bueno, ¿soy la ola, soy el océano? ¿Soy la ola consciente del océano o el océano consciente de la ola? ¿Cuál ola? Si la ola es el océano, solo el océano es. Si no hay, si la ilusión no está separada de la fuente, entonces es la fuente. Por lo tanto, solo la fuente es. O sea, la verdad ni siquiera es que yo soy eso, porque tenemos al yo soy y eso. La verdad es que solo eso es. Y aunque suene extraño, decir que yo soy eso, todavía está un yo que lo diga. Pero en solo eso es, ahí no hay nadie, ¿sí? Que lo diga. Esa es la verdad, ¿sí? Donde no hay nadie que la diga, ni nadie a quien le pertenezca. Quien la está diciendo no existe. Y la gente se lo pregunta, porque si no se lo preguntan, ¿a quién se lo va a decir? A otro, a sí mismo, ¿a cuál otro? Y me hace falta, si yo solo soy, ¿para qué me lo voy para qué me lo voy a estar diciendo? ¿De cuándo? Por eso que se queda callado. El que sabe se queda callado. Cuando a mí me dijeron que tenía que hacer esto, me voy a estar ahora, oh, uf, ¿cómo le explicas esto a nadie? Y además me dice, no utilices términos sánscritos a menos que te los pregunten y como estás familiarizado con ellos, no con todos, ¿por qué? Porque tampoco me los sé todos, los básicos, pues, ¿no? Si no, me dice, habla un idioma que todo el mundo entienda. En aquel entonces era inglés, porque inclusive si había gente de habla hispana, se hacía en inglés con traductor, porque siempre había una persona de otro país que hablaba inglés y participaba, y para no dejarlo afuera, pues yo hablaba en inglés y se traducía al español. Raras veces se hacían grupos separados en español en India.
Y me dice, y simplemente habla desde tu propia experiencia. Que la gente te va a traer los libros. El libro no te va a decir nada. El libro va a reflejar tu propio conocimiento directo. Y como es tu propio conocimiento directo, eso lo puedes explicar, pero con tus propias palabras, desde tu propia experiencia. Y sánscrito, cero. En una escuela tradicional, Vedanta, de India. De ahí, ahí mismo me dijeron cero. De hecho, no lo hice, me fui. Lo hice un tiempo y dije, no, me fui. Pero cada vez que me voy, regreso. Porque me lo dijeron desde un principio. No te das cuenta que esto realmente es lo que tienes que hacer. Digo, "Ay, ok. ¿Cuántos años tuviste ya finalizando dale chance? ¿Cuántos años tuviste o tiempo tuviste en, antes de tener la comprensión, antes de... Sé que viajaste a India, tuviste maestro. Buscando o tratando de entender desde que tengo uso de razón. Mm. Observando el comportamiento del ser humano desde que tengo uso de razón. Sí, pero Completamente no entendiendo nada de ello desde que tengo uso de razón. Ujú. No diciéndole nada a nadie por el temor de terminar en un hospital psiquiátrico o sabrá Dios dónde, pues nunca le dije nada a nadie. Pero decía, esto que está aquí, por más que sumo 2 más 2 me da 4 y aquí no hay nadie que me lo explique. Y busqué por todos lados que me lo explicara y no encontré ninguno hasta que llegué a India en 1998. Nací en el 69. Tú saca la cuenta de cuántos años. ¿No? Tendría que 29. 34. Ah, No, 30 y algo. 98 llegué yo aquí a este país, yo soy el 67. Ah, no, ah, sí, más o menos. del Por ahí. 69 al 99 son 30 años. 30 años, sí. O sea, llegué a los 28 años a India. Y ya empecé a escuchar esto, escuchar esto, escuchar esto, escuchar esto. No lo entendía bien porque nunca había escuchado la no dualidad. Había escuchado la parte dual, los rituales, los cantos devocionales, los mantras, las meditaciones. Y le digo, ya yo venía de una escuela que hacía eso. Y le digo, y esto otra vez, ya yo pasé por aquí, para atrás para el kindergarten. No, esto no es para mí. Y como a los 5 meses, entonces lo que era para mí apareció. Mm, Que era el Advaita Vedanta o el conocimiento, la escuela la escuela del conocimiento. Y luego, un atisbo, otro atisbo, el ego regresaba en su forma espiritual. Y después que todo eso había desaparecido, entonces el maestro me dijo, sal tú y habla, encárgate tú. Y estoy muy viejo, muy cansado, y hasta haciendo nada me canso. Y le dije, no, ¿por qué? Ah, entonces que inventé una excusa, porque ellos lo quieren ver a usted, no a mí. Él me dijo, ah, muy bien, salimos los dos, que me vean a mí, pero hablas tú. No es que no quiero hablar de esto, sino con quién. ¿Dónde está el que realmente esté interesado en esto? Son contados con los dedos. Esto todavía no es, esto es para la mayoría, pero lo entiende una minoría. Esto es para todos, pero están interesados muy, muy, muy poco, porque demanda una tremenda honestidad, sinceridad, compromiso y dedicación de tu parte. sí.
Entonces, ¿dónde están aquellos que realmente, ok? A mí no me importa responder de esto y de lo otro, porque si lo sé, lo respondo, ¿verdad? No me queda otra. Que a la final es lo más importante, por lo menos en el plano, en este plano, ¿no? Saber lo que uno es. Estamos Y, ta- queriendo saber de todo. y tampoco se puede ser completamente absolutista cuando se habla con nadie. Cada quien se le da lo que necesita. Y la idea es, ok, yo te respondo tu pregunta, pero la idea es, al final, empujarte para adentro. ¿Me sigue? Tu curiosidad mental se satisface, pero al final, ¿de qué te sirve todo esto? Si la idea es poner esa semilla ahí, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Que dice, nada de esto te va a servir hasta que lo entiendas. Y no hay nada realmente que yo te diga que te sirva, a menos que lo único que te va a servir que yo te diga, lo único que va a servir realmente que yo diga es solo el ser es. ¿Quieres saberlo? Quédate quieto. Todo lo demás, perfecto. Y el karma, y esto, y lo otro, y la luz de las estrellas, muy bien. Yo puedo hablar prácticamente de cualquier cosa por todo lo que leí, viví, experimenté e hice, pero quedamos atrapados en el intelecto y sus, sí, el intelecto y sus trampas, como decían por ahí. Correcto. Pero tampoco se puede descorazonar a nadie. La idea, por decirlo de alguna manera, es, ¿sí? Dale, dale hasta que te canses, dale. Mi punto de vista es, César, es, eh, por decirlo así, yo he abandonado, o sea, yo, la conciencia que soy, No, he abandonado, no. cómo te lo digo? O sea, yo, lo que yo he obtenido, porque eso es Ah, lo que pasa, lo que yo he obtenido hasta ahora, para mí ha sido bastante sustancial en mi cambio, mi vida, un relax, un cambio, y en las personas que están conmigo también directamente. ¿Okay? O sea que ya allí, sin más nada, ha sido dramático, se puede decir. ¿Okay? Yo he sufrido de ansiedad, problemas, como te digo, a los 8 años mi mamá me llevó a un psiquiatra precisamente por eso, por decirle que cómo yo estaba en este cuerpo y yo no sabía lo que ella pensaba, y, y ya lo que yo he comprendido, que no soy un ser separado, no soy el Alberto que ha vivido toda la experiencia, ya es, como te digo, es bastante. Si viene la comprensión, que ya veo que depende de mí mismo, de lo que soy, o ese clic o como sea que se llame, llega bienvenido, pero ya con lo que tengo, me siento agradecido por la divinidad, por lo que yo soy, por el mundo, y veo el mundo ya desde otra perspectiva. ¿Okay? Quizás estoy esperando algo, que algo pase, un clic, y también he leído muchos libros donde eso afecta a las personas que siempre están esperando algo mágico que pase, un clic, un evento cuántico, una belleza, un brillo. Pero yo lo que he experimentado paulatinamente ha sido una comprensión, una tranquilidad, una paz, las cosas cada vez en el trasfondo, todo lo que está pasando es como que viene y va, ya no hay la importancia que había antes, ni siquiera en lo material, ¿cómo te lo digo? Es lo que me da la fuerza a mí de seguir, porque yo sé, hay gente que tengo amigos que están también en esto y se desmotivan porque quieren a través del esfuerzo de lograrlo, pero en mi caso yo lo que hago es esto, sigo, escucho, leo, sigo, ya no estoy en el mundo, te lo digo, no veo una película, no hay nada que me entretenga ya y no sé qué pasa, perdí eh, las relaciones con muchos amigos, los veo, pero ya no me prefiero ver una película de Advaita Vedanta, un libro, leer algo o verlo a ustedes, a maestro,
que ver una película, ver una fiesta, pero es algo espontáneo, no estoy sufriendo, ni estoy buscando a través de ello que ello me lleve, sencillamente me siento bien y ya. Me prefiero leer un libro, ese libro que tú recomendaste, lo deleito más que una película ya, pero no es que es un esfuerzo que estoy haciendo por llegar allí. Yo no sé si esto le sirva a alguien, No, pero la cuestión es que yo... es natural, es natural. Eso luego entra en hay una especie de equilibrio que se genera después, de balance, si se quiere. ¿Ok? Es natural, eso se llama, es una tendencia a la introspección y se genera una especie de desapego y desapasionamiento por lo externo, es natural. ¿Ok? Le sigue perteneciendo al yo, ojo, pero es eso lo que eventualmente lleva a que ese yo desaparezca. ¿Ok? Cuando tú dices, yo he dejado esto y lo otro, ¿ok? Puedes haber dejado esto y lo otro, pero todavía no has dejado el yo. Correcto, sí, sí, correcto. O sea, está muy bien. Lo que te quiero decir es que no, está bien, que es natural. O sea, que todo lo que está pasando es natural. Aunque ya uno, pues, hablar de qué, con quién, y dice, uy, fastidio, uy, no, ¿para qué? Entonces eso es natural, ¿ok? La mente se convierte en introspectiva, se pierde interés en cualquier cantidad de cosas, aunque puede que inclusive en el camino se pierdan amigos, ¿ok? Se puede perder relaciones de cualquier índole, de pareja, familiar, ¿ok? Y eventualmente ese yo también desaparece. En realidad, sin ese yo, este, hay una especie como que da igual. Si estás aquí o allá, si el amigo tiene ego, ¿no? O sea, tiene que tener un ego demasiado atorrante para que yo no quiera estar a su lado. ¿Ves? De hecho, todo eso se percibe con sentido del humor, ¿no? No puede bromear al respecto, ya no hay, no le digo, este material yo no quiero así, ya no hay rechazo, ya no hay aceptación ni rechazo. ¿Ah? Todo eso cambia cuando el ego desaparece. Es que te ves a ti mismo reflejado en los demás. Yo no me puedo molestar cuando la gente dice algo, me hace algo, porque me veo yo mismo allí. O sea, me veo yo mismo como he estado perdido, como... Entonces, ¿cómo te digo? Ahí lo que hay es... No hay molestia, no, no es posible. No es posible ni siquiera que tenga que calmarme porque no hay nadie que se enfurezca. Ya va. Vamos a ponerlo así. Si el yo no estuviera allí, esta conversación nunca hubiera tomado lugar. Correcto. O sea, todavía, te digo, está muy bien, aunque por decirlo de alguna manera, o sea, para no decirle que está cometiendo un error o que está mal o que está equivocado, que no, sino que su estructura mental ha llegado a ese punto, aunque, Exacto. pero sigue siendo una estructura mental, ¿ok? Porque para que haya desapego, tiene que haber dos. Uno que se desapega del otro. Ujú. Estamos hablando de nuevo lo que describimos antes, si es posible, ¿ok? El estado donde no hay ni apego ni desapego, ni pasión ni desapasionamiento. ¿Mm? Eso lo lleva a lo lleva a uno a ese punto. Así fue como yo llegué a India. Harto, harto de todo, pero no me he dado cuenta que estaba harto de mí mismo, porque Ujú. soy yo mismo el que está harto de todo. El problema lo tengo yo, no lo tiene nadie. Sí. El problema nunca fue otro, fui yo mismo. ¿Sí? Eran mis propias ideas, especialmente el conflicto más grande es generado por las ideas religiosas. ¿Sí? Y la identificación con una de ellas
básicamente la idea del bien, que genera el conflicto con la idea del mal. Ujú. Es Entonces, derrumbar todo el mundo, todas las creencias, todos los conceptos, liberarse de todo. yo puedo derrumbar todo eso, pero si no derrumbo al yo, voy a generar nuevas creencias, sin darme cuenta. Además, puedo desarrollar la creencia de que no tengo creencia. Ese yo que dice que no cree en nada es una creencia. Es la creencia de estar limitado al cuerpo. Pero eso ayuda a destruir, a que se derrumbe la autoestructura del ego, porque a mí, yo lo he visto así progresivamente. Eso se llama el camino indirecto. Tú le puedes cortar todas las ramas al árbol y si le puedes cortar todas las hojas al árbol. Pero si tú no arrancas el árbol de raíz, todo eso va a crecer otra vez. Claro, Por eso, hasta la raíz. de hecho, hay que sumergir al yo en su fuente. Si el yo se va a la fuente, se lleva consigo todo lo demás. Y allí en la fuente se va disolviendo todo. El yo no puede disolver ni al yo ni a su contenido. Correcto. Naturalmente va a rebotar, porque si todavía al yo le queda contenido, el yo no se disuelve. Si a la idea, si a la tendencia principal, que es la de identificarse con el cuerpo, aunque todavía le queda pegada otras tendencias, no desaparece. Ujú. Por eso ir cortando por aquí y por allá puede que te sirva por un tiempo. Es más, te va a servir por el tiempo necesario que te logre entender que por ahí no es. Se va el yo, se va todo. Aparece el yo, aparece todo. Sin mí no hay nada. Oye, gracias, César, ¿ok? De verdad que ¿De qué parte de me- Venezuela? yo soy de San Félix de Bolívar, Puerto De, Ordaz, de Guayana. Ave María Sí. Purísima. De la zona del Hierro. Ya tengo desde el 98 estoy aquí en Miami. Ay, ¿qué tal? Y donde no hay pocos maestros aquí. Sí. Aquí los maestros son los capitalistas, el dinero, Que lo disfruten por el tiempo que les dure. sí, sí. Bueno, encantado y ojalá alguna tenga la oportunidad de ir a Margarita. Sé que está en Margarita. Tengo unas tías allá en Margarita. Oye, voy a hablar con ella, con mi tía Ok. que está allá, a ver si la, ¿En de qué verdad parte? que encantado. ¿En qué parte? No sé, creo que están en ¿qué? Lago Mar, Laguna Mar, Laguna Mar. Laguna Mar, Laguna Mar. Cerca. Sí, Están a escasos 7, 10 minutos cuando mucho, cuando yo estoy. sí, bueno, me encanta Margarita. Me Estoy en encantó de estoy mí, en Pampatar. Pampatar. Interesante. Ok. Bueno, te doy el paso ahí. Oye, 1 millón, cuídate, ¿viste? Agradecido, A la orden, César. a la orden. Bendiciones. Bueno, Ok. Jorge y... Oh, César, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? De regular para arriba. César, no sé si te acuerdas que te puse una pregunta en el chat. Ajá. Entonces, no sé, quería hacerte la pregunta directamente a ti. Ah, aquí está, Ahorita, aquí está, aquí está. ¿cómo?
Sí, fuiste tú, no te reconocí ¿Por aparece, qué? aparecen fotos de los participantes. Sí. No está la cámara todavía. Sí, te reconozco. No, 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 está bien, está bien. Digo, por el chat de Facebook, no te voy a reconocer. Ah, ok, de WhatsApp. Ok. Este, Déjame leerlo por acá. la pregunta es, no sé si conoces a la chamana, la Swami. Él se dice Lakshmana, que, Lakshmana Swami, es devoto de Ramana sí, Maharshi. devoto de Ramana, sí. Se dice que él se realizó en presencia de Ramana Correcto. y luego él tuvo una discípula que se llamaba Saradama o algo así por el estilo, Saradama. Saradhamma. Sí. Entonces, en el momento de la realización de Saradama, se dice que ella estaba en Samadhi y la chamana puso un radio, no, puso algo para grabarla, para grabar la conversación y le preguntaba qué sientes y ella le estaba explicando. Decía, ¿por qué tengo que comer y por qué tengo que actuar así en el mundo si no hay yo? Ella decía, si no hay yo, y así. Pero el yo seguía ahí, era lo que veía la chamana, que el yo estaba ahí presente. Entonces, El yo que dice, ¿por qué tengo que estar ahí? Fíjate que está de una u otra forma relacionado con la conversación anterior, ¿sí? No quiero comer, no quiero vivir, no quiero respirar, no quiero jugar, no me quiero casar, no quiero tener hijos. No, si primero quiero todo y después no quiero nada, es el mismo yo. entonces la chamana decía, o sea, la chamana sabía que el yo todavía no se había disuelto. Entonces, ella, en un momento, ya como al final, ella sentía como martillazo en su cabeza, porque el pensamiento yo no quería abandonarla. Entonces, se dice que la chamana tuvo que ponerle la mano en la cabeza para que el pensamiento yo pudiera volver a su fuente y no regresar más. Y eso fue lo que pasó. Pero se dice que si, que si la chamana no hubiera estado ahí, el pensamiento yo la hubiera matado y hubiera escapado. Sí, porque, porque es así como llegué yo a India, ¿sí? A punto de suicidio. Es decir, el pensamiento yo puede atentar contra el cuerpo, pero no muere el pensamiento yo, muere el cuerpo. El pensamiento yo simplemente se va a mantener ahí en un estado latente potencial, en una forma sutil, aunque se despertará nuevamente y materializará otro cuerpo, ¿sí? Y seguirá, seguirá. Me acabo de acordar de una broma de Facundo Cabral, ¿sí? Seguirá jodiendo como pelo pincho por las trillizas de ahora, pelo pincho por la eternidad. Los argentinos sabrán de qué hablo. ¿Me sigues? También está asociado con la pregunta anterior, ¿sí? Sobre la reencarnación. Esos casos son posibles, ¿sí? Hemos hablado de esas tres formas, digamos, las principales. Una, silencio, lo hemos hablado, ¿verdad? El gurú no dice nada y la mente se calla o desaparece. El gurú, por llamarlo de alguna manera, el sabio, Pepito, los palos, como lo quieras llamar, ¿ok? Dice la verdad simple y plana,
y a lo que se escucha eso, o la mente se calla o desaparece. Y la otra es por un toque casual. Lakshmana no lo hizo a propósito, conscientemente, ¿sí? Yo me atrevo a decir, ¿ok?, que ese movimiento, tocar la cabeza, fue un movimiento natural y espontáneo, no fue premeditado. ¿Mm? Se llama por el toque, por el habla o en silencio. Con Annamalai Swami pasó igual. Ramana abrazó a Annamalai Swami y hasta ahí llegó Annamalai Swami. Pero se le atribuye al cuerpo. La gracia, el acto de gracia, se le atribuye al cuerpo, pero no le pertenece al cuerpo. No viene de afuera, realmente vino de adentro. Por eso el sabio de verdad no acepta, ¿sí?, la adoración. Tampoco la rechaza, aunque, pero sabe que la adoración es interna. Y a la final, el adorado, la adoración, ¿ok?, y el adorador son una de la misma cosa. Por eso ya la saga no le interesa ni estar coleccionando devotos, ni estar construyendo ashram, ni nada. Todo eso surge porque, bueno, la gente quiere estar con él y hacer un campamento alrededor y queda atrapado adentro, pero ni le quiere enseñar nada a nadie, ni quiere liberar a nadie de nada, porque él sabe que no hay nadie ni nada de qué realmente liberarse. Y sabe que eso lo va a entender muy poco, muy poco lo van a entender. Pero de nuevo, es una muestra de compasión, ¿sí?, y extrema paciencia. Entonces, a ver, cuénteme, a ver, cuénteme. Ah, muy bien, ok. ¿Qué hago? No, déjelo así, tranquilo, sígale dando hasta que se canse. A mí me pasaba así, aparecer baba en la, si, hasta en la, si aparecía en la mente, si lo escuchaba, ok, lo que había aquí se iba. A lo que aparecía él, lo que había aquí desaparecía. La mente se quedaba quieta, no desaparecía, pero se quedaba quieta. Yo no hacía nada. ¿Qué más? Ah, sí, quitaron el parlante. O fui yo, no sé. Por eso dices que entonces la presencia del maestro sí es muy necesaria. Si me lo preguntan, Porque, absolutamente necesario.
por situaciones como esa. Por los libros no le vas a llegar, ni por nada lo que hagas. Es posible, pero muy, 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 muy raro. Y si maestro es posible, muy raro. Y me le quito el sombrero, pero es muy raro. Porque la mente es muy tramposa y tiene que ver un espejo que te lo refleje. Pues esa era la duda. Esa. Ok. Muchas gracias. A la orden, Jorge, gusto. Gusto verte de nuevo. Igualmente. Ok. Emanuel, al fin. Ush, 1 hora y 45 de tortura ahí esperando. uy, comí, lavé los platos, barrí. No me bañé porque dije, no, no, mejor no, después me pasan el turno mientras me estoy bañando y todo bien, hermano. Todo bien. Qué bueno, mira, me gustaría darle un poquito de continuidad a algo que decía Jorge. Jorge, es verdad, estaba hablando. Con el tema del maestro, que se me une con la pregunta original que quería hacerte. Y esto que decís de la, ¿cómo se llama? La, la, la importancia o lo prioritario que es un maestro o una maestra, digamos, ¿verdad? Mm, yo conozco a varios, ¿verdad? Me, no sé, me enamoré de esto y la vida me ha también como facilitado las posibilidades de encontrarme con varios sabios en el camino. Incluso hay uno con el que tengo una relación muy cercana, hasta estuve en su casa un tiempo y él viene a Costa Rica cada cierto tiempo a ofrecer retiritos. Pero soy medio mono, que ando brincando de aquí para allá y luego me encuentro a alguien y digo, uy, y ahora estoy entotorotado con vos y la otra y no sé qué, ¿verdad? Y entonces ya aquel otro que me falta conocer, que nunca he podido ir a los retiros y aquel que espero en algún momento. Y yo me quiero hacer amigo de todos, ¿me entendés? Y quiero estar cerca de todos y a veces no sé qué tan bueno, digamos, o qué tan útil sea eso, porque cada quien, aunque la enseñanza última es la misma, ¿verdad? Cada quien también tiene su feeling, su personalidad y su background eh, distinto, ¿verdad? Linajes distintos, unos dicen una cosa, otros dicen, y a veces hasta se contradicen entre sí. Yo te escucho a vos decir ciertas cosas que digo, pero este mae lo que está diciendo es otra cosa que lo que me dijo el otro y lo que dice la otra y lo que dice aquel, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, ya está, no importa, lo dejo ir, lo dejo ir. La pregunta original, para linkearla con la pregunta original que quería hacerte es, ¿Con quién me quedo? bueno, eso va un poco por hacia ahí, pero también con el tema de práctica, de la práctica. O sea, yo estoy cansado ya de estar escuchando tanta cosa y estoy cansado de leer libros y estoy cansado de tanta paja, ¿me entendés? Y últimamente, bueno, los poquitos días, 3 días que tengo de estar acá compartiendo, ¿verdad? Y en los ratitos que me he estado conectando y escucho preguntas de varias personas y digo, es que la verdad es que me vale verga si es Brahman o para Brahman o Maya o me vale un pepino, no me interesa, no me interesa entender. No me interesa entender la realidad, no me interesa cuántos niveles de conciencia y de energía sutil. Yo lo único que quiero, la razón verdadera por la cual yo estoy en este camino es porque quiero ser feliz.
porque quiero encontrar la paz absoluta de la que hablan los sabios, las escrituras y las tradiciones espirituales. Eso es lo que yo quiero, paz inamovible, independientemente de que se caiga el mundo. Yo quiero eso, yo quiero paz y felicidad y plenitud. Lo demás no me importa. Si llega bien, si no llega, no. Entonces, ¿Cuánto es 3 menos uno? 3 menos 1, 2. No, uno. ¿Cómo? 3 3 menos 1. es uno, sí. No, no Oh, capichi. sí. No sé cómo ponerlo que no suena, que no, bueno, usted ya, sí, ya eso es culpa de ustedes con sus mentes cochambrosas. Yo quiero paz. Ujú. ¿Cuántos hay ahí? Ah, y pues Yo quiero paz. aparentemente hay 3. Ajá. Está el yo, está el deseo y está la paz. Ah, quítale uno. Ujú, ¿Sí? Quítale el yo. ujú. Con el yo se va el quiero. ¿Y qué es lo que queda? La paz. Eh, Ok, eso está muy bien, eso está muy bonito, suena muy lindo y muy práctico, digamos. El tema es, que, bueno, ahorita no, en este momento parece que lo que dijiste hizo como ¡pum! Y se cayó todo y lo único que hay es paz. Eh, ya me quedé sin argumento. Me quedé sin argumento, sin palabras, sin preguntas. Eh, porque a veces he pensado últimamente como, tal vez ya necesito dejar de estar escuchando a tanta gente. no, 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 no. Porque yo me levanto en la mañana y mientras estoy cocinando, estoy escuchando a Eckhart Tolle. Y después, mientras estoy haciendo no sé qué, estoy escuchando a Rupert Spira. Y después vengo y me conecto y escucho a vos. Y después escucho a Luis Kay, y después escucho a Osho, y después escucho a Muji. Y me la paso en esas todo el día. Y está muy bacano, está muy bonito. Pero, pero es como que digo, ¿será que lo que queda es nada más como quedarme solo conmigo, profundizando en el silencio, en la presencia, para que esto se convierta en lo que realmente es, que es la sustancia de mi ser, se convierta entre comillas, digamos. ¿Entendés por dónde va la cosa? Yo te entiendo, tú me entiendes a mí. Sí, otra vez, otra vez. Rewind, por favor. Yo te entiendo, tú me entiendes a mí. Bueno, cuando dijiste lo de los 3 deditos, Con que entiendas eso es suficiente. Quita el yo, ve de dónde surge, eso es todo. Olvida todo concepto ahora. Olvídate de todo. Si te olvidas de todo, el que se olvida sin nada desaparece. ujú, Olvídalo todo y no quieras nada. Y no esperes nada de olvidarlo todo y no querer nada. ujú, ujú. Sí, es como olvidarlo todo,
no es un medio para un resultado, es el fin en sí mismo. Deja la mente, deja los pensamientos simplemente que te hagan falta en el momento que te hagan falta porque tienes que hacer algo o decir algo. Y no siempre necesitas pensar para hacer algo. Hay acciones que no requieren del pensamiento. Ujú. Entonces ya el concepto espiritual hizo su trabajo. Déjalo a un lado. Ya el deseo por la liberación hizo su trabajo. Ahora déjalo a un lado también. Ujú. Porque el que se desea, el que desea liberarse no se puede liberar porque no existe. La liberación no es para el yo, es del yo. Y ese yo se va si se olvida todo y no quiere nada. Porque lo que conoce, lo que quiere, es lo que lo mantiene allí. Ujú. Sí, la posibilidad de un resultado en otro momento. Ok. Olvídate los clichés espirituales, que si la presencia, que todo, olvídate todo eso. Sí, por eso me dan ganas de tirar todo eso para arriba ya. Pero entonces, pero sigue estando la duda original, como sigo asistiendo a satsangs, sigo leyendo o no. Si te sientes inclinado en participar acá, bienvenido. Ujú. Sí, 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 surge el deseo ahí, la gana. No, verlo así. Inclusive desde que yo conocí a los que yo considero mis maestros de esta escuela, a mí nunca me interesaba lo que tenían que decir. Lo que me interesaba era la quietud mental que se manifestaba sola en la presencia de esa gente. Ujú. O sea, que si él hablaba, mi maestro hablaba que si de la mente, es más, estaba entrando por aquí, estaba saliendo por aquí, porque la mente estaba, no se agarraba ni a un objeto físico ni a un objeto intelectual. ¿Me sigues? Aquí hay 54 personas esta noche. La mayoría, o por lo menos algunos de ellos, deben estar hartos de escuchar todo lo que no les interesa lo más mínimo lo que yo tenga que decir. Simplemente participan porque o la mente se queda quieta sola o se les hace fácil aquietar la mente. ¿Me sigues? Ujú. Me ha pasado, sí. Ujú. Entonces, si tú consideras que mientras estás acá, tu mente se queda quieta sola o te ayuda, pues, ¿por qué no? Ujú. Sí. Ujú. No, está buenísimo porque es un cambio de paradigma porque lo que he estado haciendo hasta el momento es conectarme a satsang con el fin de que tal vez el satsang taca taca. Y me leo un libro porque tal vez el libro me haga tucu tucu. Y entonces veo los videos de aquel que explica no sé qué muy bonito porque entonces si tal vez entiendo no sé qué, entonces no sé cuánto. Y no, o sea, es la misma ruedita, el ratoncito dando vueltas en la misma ruedita. Lo único que te tocaría dar cuenta cuando estamos aquí es cuando empieza
Ya eso son tendencias. Inclusive buscar la liberación es una tendencia. Ver videos es una tendencia. Leer libros es una tendencia, ¿no? El satsang es una tendencia que radica al yo y todas las demás tendencias. Esa es la diferencia. Entonces, lo único que tienes que darte cuenta es cuando estás pensando en esto y quieres el resultado de esto. Que es lo que no te permite darte cuenta que eres la paz, el silencio que estás buscando, de que eres lo que estás buscando. Es decir, mientras lo buscas, estás negando el hecho de que ya eres lo que estás buscando. Y mientras lo buscas, ¿sí? Buscar te impide darte cuenta que eres lo que estás buscando. De que el conocimiento intelectual de esto es lo que no te permite tener el conocimiento directo de lo que eres. Ahora, si de estar aquí te facilita eso, pues, ¿por qué no? Listo, clarísimo. Lo tengo claro como el agua. Y bueno, estaba como... "Ah", y ya todo hizo... Sí, ese hámster que tú dices primero sale corriendo para un lado, ¿sí? La parte material. Y luego se da la media vuelta, pero sigue corriendo para el otro lado, ese es para lo espiritual. Ese hámster tiene que dejar de correr, tiene que quedarse quieto. Quédate quieto y sabe que eres eso. Mm. Listo, compa. No tengo nada más que agregar. Ah, ok, yo tampoco. Entonces Nos vemos en el surfing. nos vemos en el surfing, en la playa, en el espejo o el miércoles. Listo. Un A lo que abrazo. tuvo el video o ahora, ¿qué? A lo que le espero que se cargue. Aquí es rapidito por la velocidad de internet que es buena. Sí. Tardará 5 minutos en terminar la grabación, en compilar la grabación. Tardará otros 5 o 10 minutos en que la suba a YouTube. ¿Ok? No te- Buenas. no tenga que esperar hasta el miércoles para ver la transmisión de hoy. Ok. Bueno, para Brahman. Gracias, César. Abrazo. Ah.